Insulta. Oye, cambiando de tema, también lo queremos invitar a que no se pierda lo que viene a continuación y que nos haga sus preguntas, incluso que nos llame. Justamente ayer hablábamos de lo que recomendó la OCDE, de trabajar más para aumentar la jubilación. Y vamos a hablar también de la promesa no cumplida, porque se supone que uno debería jubilar con el 70% de su sueldo de los últimos años trabajados, ¿no es así, Polo? Y este es un tema transversal que le afecta no solo a las personas que ya están jubiladas, sino que sobre todo a los que seguimos trabajando y que dentro de algunos años también vamos a jubilarnos. ¿Por qué las pensiones, por qué las jubilaciones en Chile son tan bajas? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y qué podemos hacer también para mejorarlas? ¿Hay alguna alternativa? Vamos a una nota y luego lo conversamos con un especialista. Vamos a ver. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Lejos de las promesas que hace ya más de 30 años hicieron las AFP, miles de afiliados viven con temor a la etapa de la jubilación. Es que hoy nada les garantiza que sus fondos logren crecer lo necesario para generar una buena jubilación. Joel no sabe cuánto ganó su AFP en utilidades este año, pero sí tiene claro que llegar a fin de mes con su jubilación puede transformarse en toda una proeza. Él fue parte del sistema antiguo de pensiones, pero mandato por parte de la empresa donde trabajaba lo obligaba a cambiarse o irse del trabajo. Él optó por irse junto a otros 30 compañeros, pero pronto desde su trabajo le harían una impensada oferta. Nos llegó una carta a la casa diciéndolo ver que lo presentáramos en la oficina, que lo tenían buenas noticias y ahí el delegado lo ofreció de igual que los cambiáramos, eso sí que lo aumentó los tratos, como si que trabajábamos a tratos nosotros en la instalación. Pero por ejemplo, si usted cobraba 100 pesos, le subió a 1000 y no lo impusieron por el dinero que ganábamos, lo imponían por el mínimo. Tras aceptar el trato, Joel siguió trabajando tranquilamente. Lo que él no sabía era que años después lamentaría enormemente su decisión. Actualmente yo mi pensión es de 90.000 pesos. de 90.000 pesos. 90.000 pesos. ¿Y cómo lo hace? En el día a día, ¿cómo Claro, funciona una persona con 90.000 pesos? Como no me alcanzaba para la pensión mínima, el Estado, por el hecho de haber cotizado los 20 años de imposiciones, el Estado tiene la obligación de a usted darle una pensión mínima. Si me hubieran cotizado por todo, yo tendría una pensión más o menos de unos 800, 1.000.000 de pesos, una pensión. Quien también se arrepiente profundamente de haberse cambiado de sistema es Eduardo, ex empleado de la Municipalidad de Santiago. Él no fue obligado a cambiarse a la AFP, pero la falta de un requisito lo llevó a este sistema. Hice unas gestiones, pero quedé fuera por 6 meses que me faltaban para poder cumplir con ese requisito, quedarme en el sistema antiguo. Por lo tanto, obligadamente me tuve que cambiar a una AFP. No supimos nunca la fuente, pero sí lo obligaban a cambiarse porque no cumplíamos con ese requisito y había que obligadamente cambiar. Una, porque también si uno miraba la forma como se hacían los descuentos, era más fácil decir, en el sistema antiguo pagábamos un 27 punto y tanto en imposiciones y con la AFP bajábamos un 12%, un 10%. Entonces también era conveniente. Y se vendía, como dice el sistema de AFP, que decía que en el fondo uno ganaba más sueldo, pero no sabían el perjuicio que traía a posterior con los años. Fue poco después de jubilar que Eduardo se dio cuenta de que su escenario era totalmente distinto al de quienes no se cambiaron de sistema, pero ya era demasiado tarde, por lo que igual que Joel, solo le quedaba arrepentirse. Yo quedé con 33 y tantas UF de jubilación, lo cual disminuía considerablemente el sueldo que yo tenía. ¿Usted ha averiguado si es que se hubiese quedado en el sistema antiguo, si hubiese sido igual o recibiría a lo mejor una renta más alta? No, se recibió una renta superior porque quedaban en 60 UF equivalente a 1.003.000 y tanto. Era una diferencia significativa. En realidad era muy perjudicial para las personas jubilar con esas garantías que según ellos daban. Historias de descontento como las de Joel o Eduardo son comunes entre quienes jubilaron con el sistema de AFP. Para el presidente de la Unión de Asociaciones de Pensionados, Francisco Iturriaga, las pensiones que se entregan hoy en día no alcanzan para vivir dignamente. La AFP en este minuto, el promedio son 120.000 pesos. Ahí se van a morir de al tiro todo el mundo. Porque yo conozco, por ejemplo, un señor que un médico de mi mujer, por ejemplo,
que está jubilado, que jubiló con 43 millones ahorrados por él y le pagan 210.000 pesos. Yo considero que es una estafa, se lo digo sinceramente. El sistema es pésimo. Como presidente de una entidad de pensionados, pero también como beneficiario del antiguo sistema, explica que si se hace una comparación entre ambos, las AFP claramente salen como perdedoras. Jubilada, como le digo yo, con el promedio de los últimos meses de su renta. O sea, mantenía la renta. El sistema antiguo era, entre la jubilación de nuestra, del Estado, se juntaba un promedio más o menos un 29% de jubilación. O sea, eran mejores en esa época. Eran mejores. Lo único grave es que no se reajustaban automáticamente mensualmente, pero eran mejores. Quien ha probado las bondades de los dos sistemas es René, quien luego de jubilarse por el antiguo sistema de una empresa semifiscal, decidió seguir trabajando nada menos que en una administradora de fondos de pensiones, donde debió empezar a cotizar. Yo era empleado semifiscal, porque yo trabajé 21 años en la Caja de Previsión de Ferrocarriles, desde el año 60 hasta el año 81. Después de ahí tuve unos trabajos esporádicos y después, el año 88, entré a trabajar a la AFP Unión. Bueno, yo cuando terminé de trabajar, más o menos estaba ganando 380.000 pesos. ¿Y la jubilación? ¿O todavía no jubila por tema de AFP? No, sí, por AFP yo jubilé. Y ya no tengo plata. O sea, tengo la jubilación antigua, ¿no? Si no, no sé cómo estaría. Es así como ante la pregunta de que con qué sistema de pensión se queda, René no lo piensa dos veces y declara categóricamente que el antiguo sistema es sin duda mejor que el actual. De todas maneras con el sistema antiguo, aunque dicen, mire, si la prueba está en por qué las Fuerzas Armadas siguen con la Caja de Previsión. Yo fíjese que siendo soltero obtuve mi casa por el sistema previsional antiguo. Los fondos de retiro que yo tenía, eso me servían a mí de aval para poder comprarme mi casa. Con el sistema antiguo tengo bienestar, en el cual a mí me hacen devoluciones de los remedios, y eso gracias al sistema antiguo. Como René, son muchos los que añoran las bondades del antiguo sistema, porque conocieron de ella. Sin embargo, hoy nuestros trabajadores cotizan sin saber el real alcance de sus decisiones y confiados que este 10% que entregan a las AFP les alcanzará en su vejez para vivir. Lo que no saben, por ejemplo, es que cada 5 millones de pesos nuestra pensión solo va a crecer en una UF. Nada para alguien mayor. Es un temazo, hoy día estamos con un especialista para hablar, ¿no es cierto?, sobre lo que significa, sobre todo el comportamiento de la AFP y también este análisis, ¿no es cierto?, que hizo la doctora. Estamos con Alejandro Ursúa, economista de la UNAV. Alejandro, bienvenido. Y Hola, usted, si tiene días. alguna consulta, llámenos al 226-30-2013 o escríbanos. Y vamos a partir con las promesas, las que se cumplieron y las que no, Alejandro. A ver, es difícil hablar de promesa. La verdad que cuando esto nace el año 81 con el proyecto de acá de José Piñera, que hablaba que íbamos a tener la promesa básica era: usted cuando jubile va a tener el 70% de lo que está pagando, de lo que usted está ganando hoy día, lo va a tener como jubilación. Y la verdad que hoy día tenemos rentas promedio que están en torno a los 185.000 pesos. Entonces la verdad que la brecha es muy grande frente a la realidad. Eso como pensiones promedio como en relación promedio, con rentas promedio que son de alrededor de, ¿cuánto? 400 mil. No, menos. Menos 300 y tantos mil pesos. 325.000 pesos. Ya. Entonces, la verdad que, por otro lado, es un sistema que es sumamente asimétrico, que nosotros muchas veces, los usuarios, tú haces una investigación, tú le preguntas a la gente en qué AFP está y la verdad que tampoco tiene mucha, en qué AFP está y tampoco tiene mucha claridad en qué AFP está. Tampoco sabe, para qué vamos a hablar de los multifondos, o sea, no sabe cuál es el fondo en donde está, ni cuánto está rentando. Y yo creo que uno de los principales problemas que tiene el sistema de administración de fondos de pensiones es que es un tema de la tangibilidad. Estamos hablando de lo que va a pasar aquí en 20, 30, 40, 50 años más. Entonces, la verdad, a mí hoy día tengo otras cosas más importantes de que ocuparme. Entonces, la verdad que me empezaba a preocupar cuando ya es más o menos tarde. Comentábamos, a propósito de la recomendación de la OCDE, ¿no es cierto?, de aumentar la cantidad de años que trabajamos, es decir, postergar la edad de jubilación o
aumentar lo que ponemos, que más de este 10%, digamos, subirlo, no sé, a 15, incluso 20, como ocurre en algunos países. ¿Es esa efectivamente una solución a tu juicio, no? A ver, yo creo que también... yo creo que hoy día es un camino. La porque verdad eso tiene perdón, Alejandro, pero eso tiene un impacto súper directo en la persona, ¿no es cierto? O sea, hoy día, si usted en vez de sacar un 10%, le sacan un 20%, obviamente que eso va a tener un impacto directo hoy. Y se le dicen hoy día, si usted está cerca de los 60 años, por ejemplo, en el caso de las mujeres, le dicen, sabe que va a tener que trabajar 3 años más, 5 años más, esas cosas también va a tener un impacto fuerte. Sin lugar a dudas, pero nos estamos dando cuenta que hoy día, por ejemplo, Chile es uno de los pocos países que tiene este sistema de administradores de fondos de pensiones. Los otros tienen este sistema, ¿cierto?, solidario, que de alguna manera entra todo un pozo común y se reparte con posterioridad los dineros. Pero nos damos cuenta de que ya la OCDE también hizo recomendaciones no solamente a Chile, sino que 50 países. La esperanza de vida, la calidad de vida de las personas mucho más larga, ¿cierto?, ha sido exponencial en el último año. Entonces, estamos viviendo más, estamos viviendo mejor y por ende también viene la pregunta válida, que, ¿no es cierto?, le costó en términos políticos perder, por ejemplo, la presidencia de Francia, Sarkozy, cuando dijo yo tomo el riesgo, pago el costo político que significa aplazar la jubilación. Y la verdad que eso generó grandes problemas. Si la mujer en vez de jubilar a los 60, jubiláramos a los 65, mensualmente, ¿cuánto se incrementaría esa jubilación? Porque las personas dicen, ya, si yo hago ese esfuerzo, si me dicen eso, en lo práctico, ¿cuánto más aumentaría mi jubilación? Que lo que pasa es que es súper relativo. La verdad que lo hablamos con producción de manera de cómo podíamos llevarlo, ejemplificarlo directamente en montos, pero como tenemos por un lado el factor de lo que me cobra la comisión de la FP, por otro lado la cantidad de tiempo que llevo cotizando, cuántas lagunas provisionales tengo, a la edad que quiero jubilar y en qué multifondo estoy, la verdad que se hace muy difícil el poder ver cómo se va a mover tu aguja. Pero lo que sí podemos ver en términos promedio, por ejemplo, si yo quiero salir con una renta vitalicia de 400.000 pesos líquida al bolsillo, tengo que tener más o menos acumulado en mi cuenta ahorro, en mi cuenta, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones, de aproximadamente 76 millones de pesos. Entonces, porque la gente durante todo mi tiempo laboral. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que la gente, ¿no es cierto?, empiece a meterse a los super de pensiones. Hay una página web en donde está cuánto cobra, cuántos son los costos de administración, cuál es el SAPE que más renta, cuáles son los fondos que más rentan. ¿Se ha hecho un comentario? Un comentario. Ya. Lo que pasa es que la gente, yo tengo la sensación, y corrígeme si estoy equivocado, no hace la relación de cuánto tiene que ganar y con cuánto va a jubilar. Porque no está en el concepto colectivo. Entonces, si por ejemplo una persona que gana 500.000 pesos mensuales y que trabaja toda una vida, ¿con cuánto podría jubilar esa persona a los 60? Si es mujer o 65, sí. Pues que eso es lo difícil. Tenemos que calcular aproximadamente. Pero una prox. El ejercicio para hacerlo muy lineal. ¿Sí? Por cada 20 millones de pesos más o menos que yo tengo ahorrado en mi cuenta, tengo 100.000 pesos de rentabilidad, de pago. Entonces, si quisiera jubilarme con 350.000 pesos, que sería este 70% de los 500 que me prometió el sistema, ¿no es cierto?, podríamos tener aproximadamente, ¿no es cierto?, multiplicar estos 100.000 pesos, tendríamos, ¿no es cierto?, tendría que tener 70 millones de pesos en el bolsillo. Ahora, en el sistema. Hoy día, tú lo decías, el sueldo promedio en Chile 320 y tantos mil pesos, ¿no es cierto? 350.000 pesos. Pero la pensión promedio es poquito más de 180.000. ¿Por qué se produce esa diferencia que va mucho más allá de este 70%? ¿Qué es lo que influye y qué es lo que impacta en que recibamos una jubilación menor a lo que esperábamos? Mira, principalmente esto pasa, Polo, hay muchas lagunas previsionales. La gente, la verdad, que uno de los grandes problemas que tiene este sistema previsional es que nosotros no tiene ninguna tangibilización el esfuerzo que estamos haciendo hoy día. Entonces, por ejemplo, algunos países asiáticos lo que están haciendo, te permiten que tú te autopidas plata prestada a tu fondo, ¿ya?, para poder a lo mejor pagar un crédito de consumo a tasas preferenciales. Tu mismo ¿no es cierto?, empleador hace como agente retenedor de esas plata, y de alguna manera con eso lo que hacen es tangibilizar el esfuerzo. Yo lo que estoy viendo hoy día, estamos hablando, ¿no es cierto?, una persona que tiene 30 años, dice, es un tema que voy a estar viendo recién en 35, 40 años más, y la verdad que hoy día tengo urgencia económica que son mucho más profundas. Pero ¿qué puedo hacer hoy día para que no pase como veíamos varios casos en la nota, que mi pensión el día de mañana sea paupérrima? O sea, porque hay pensiones que son realmente
gente, y perdón la palabra, pero son miserables. Sí, lógico. Personas que han trabajado y que han cotizado. Entonces eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué se da esa disparidad, esa diferencia tan grande? Principalmente, muchas lagunas, y porque la gente también tenemos la mala práctica de no, ¿sabe qué? Impóngame por el mínimo y págueme el resto de la diferencia por fuera. Un tema son las lagunas, ¿no es cierto? Pedidos que una persona no trabajó o que no le impusieron. Que no le impusieron, y otro que no se impone por el total de la renta. Exacto. Si a alguien le imponen toda su vida por el total de la renta y no tiene ningún tipo de laguna, esa persona ¿a qué puede aspirar? Y se empieza a preocupar. Por ejemplo, si una persona, a lo mejor, nosotros acá tenemos en la pizarra, tenemos por ejemplo la proyección de cuánto ha sido la rentabilidad en los últimos 12 meses de los multifondos. Y tenemos, por ejemplo, que en este caso, en este escenario, el multifondo que más rentó fue si quieres, Alejandro, puedes ponerte de pie para que nos vayas contando los fondos. Este puntero. Acá tenemos, ¿cierto?, el multifondo C, según lo que sale en la página de la superintendencia, tenemos que el que más rentó fue un 8.86 y el que menos rentó fue un 8.41. O sea, fue un muy buen año en ese sentido. Más de 8%. ¿No es cierto? Estoy preocupado de moverme. Claro, y el fondo C es donde está la gran mayoría de la gente. Pero una pregunta. Claro, pero uno paga la AFP y paga por administración. Se supone que ellos no deberían informarte y ellos cambiarte. ¿Por qué a uno le dicen, usted tiene que estar atento, usted tiene que estar informado? Yo entiendo ese punto, pero igual te están cobrando por administrar. ¿Y qué hacen? Claro, bueno, ese es uno de los problemas que tiene para mí de los efectos no te pueden cambiar de fondo. Las AFP no te pueden cambiar de fondo. Eso es así como funciona. No, yo sé, pero finalmente, claro, te traspasan a ti el peso de estar informado y de entregar y de estar siempre atento y buscar alternativas. Pero si ellos te cobran por administrar tu dinero. El problema que yo diría que tenemos, para mí, una de las cosas que debería ser perfectible dentro de la ley, o sea, la administradora de fondo te cobra por administrar. Expliquemos un poquitito. Yo tengo dos escenarios. Mis platas, cuando yo estoy pagando en FP, hay dos elementos. Primero tengo la administradora de fondo, que es lo que me cobran por administrar mi dinero. Y después mi fondo, que es fondo previsional, que es igual que en mi plata. Ya, perfecto, que esto va incrementándose. Hoy día tenemos que la administradora, la que te cobra más barato, no vamos a decir los nombres, pero me cobra un 0.47% por la administración de los fondos de mi sueldo. ¿La más cara? Y la más cara me cobra 1.54. O sea, 1.59, perdón. Es harto la diferencia. ¿Ya? Entonces, perdón, 54. Entonces, bajo este escenario, ¿no es cierto? La primera cosa que tengo que hacer, si yo quiero ganarme, yo automáticamente, en este prácticamente ¿cuál te cobra más de 1%. ¿Cuál es la que te cobra más? La que cobra más, en este caso es Provida, la que cobra menos Plan Vital. Eso está en la página de superintendencia. Y esos cobros son permanentes. Son permanentes. No es que un mes te cobre un poquito más, otro mes un poquito menos. Es lo que yo te cobro anualmente por administrarlo. Gane o pierda plata en el fondo, porque eso es lo que parece un contrasentido, ¿no es cierto? Que el fondo, y lo que pasó hace algunos años cuando hubo una crisis, el fondo empieza a reducirse y a uno le seguían sacando la comisión igual, po. Exacto, ese es uno de los problemas. O sea, de alguna manera tenemos que las administradoras son insensibles a sus resultados hacia los fondos, hacia cómo me manejen mi plata, mis fondos como uno trabajador. paga por un servicio que no te están dando. O sea, el servicio te lo dan, lo que pasa es que puedes estar dando un servicio bueno, en este caso, ¿no es cierto?, o un servicio paupérrimo. En este caso, la brecha, ¿no es cierto?, entre una administradora de fondos y otro, por ejemplo, sale acá que son prácticamente medio punto porcentual, ¿no es cierto? Acá tenemos que la brecha es mucho más chica de los fondos A. ¿Qué significa el fondo? Entonces, acá tenemos la primera lectura. Lo que tenemos que nosotros, bueno, primero, preocuparnos por renta. Eso, entonces, para pensar en una mejor pensión a futuro, ya lo decíamos, no tener lagunas, por supuesto, que se imponga por el total de lo que yo gano. Exacto. Asegurarse de que todos los meses me estén imponiendo, porque también eso realmente hay empleadores que no lo hacen. Exactamente, verificar. Fijarse muy bien en la comisión que te cobran. En la comisión. Y hoy día, por ejemplo... ¿Qué más podemos hacer para mejorar la pensión como futura? Respuesta a lo que planteaba Tonka, resulta que hoy día hay algunos entidades que han salido, ¿no es cierto?, paralelas a la FP, como el caso, por ejemplo, de Felicio Forrado, en los cuales uno paga un monto muy bajo anual que te pone alerta, en los cuales cambiarte del fondo para mejorar la rentabilidad. Claro, eso es súper interesante porque otro tema, la mayoría de la gente no tiene idea, yo creo que ni qué fondo está. Si no sabe, está en el fondo C. Ni siquiera en qué AFP. Mucha gente no tiene idea porque se confunde. Ya, sabiendo en la AFP que está y en el fondo que está, se puede mover, por ejemplo, de un fondo E que es más conservador hasta un fondo A que es más agresivo. Es más agresivo, más riesgoso. Y, por ejemplo, Felicio Forrado lo que hace es decir, atento que este fondo está mejor. Te conviene cambiarte hoy día porque ahora, va a estar buena la bolsa. Pum, y tú te cambias. Y concretamente eso
va a tener resultados para las personas que nos están viendo? Tiene resultados exponenciales, o sea, que yo esté rentando en vez de un 5% anual, llegar a una rentabilidad de un 8, un 9% significa que estoy generando casi el doble de utilidad de lo que puede ir sacado en un año. Entonces, respondiendo un poco también a tu pregunta, por lo que viene acá, la necesidad que tienes que tener, ¿no es cierto?, la gente no está viendo la casa, es de preocuparse ¿no es cierto?, que este fondo, además, cómo está rentando y tener la posibilidad de moverme entre un fondo y otro en función de ¿no es cierto?, en función de las características del mercado. Si el mercado vemos que está empezando a poner medio complejo, que hay mucha incertidumbre económica, bueno, me resguardo, me voy a un fondo ¿no es cierto?, en donde tengo menos riesgo y de alguna manera logro capear ¿no es cierto?, esta inclemencia bursátiles, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con el APB? El APB, ¿no es cierto?, que hoy día es un instrumento también de ahorro y que va en paralelo con esto. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿A quién se lo recomienda? ¿A quién no? A ver, en general, el APB, ¿no es cierto?, tiene la gracia, la gente que gana, ¿no es cierto?, un monto, dinero más alto, ¿no es cierto?, sobre las 60 UF. Y eso es más de 1 millón y tanto, ¿no? Exacto, son 60 UF, estamos hablando de 1 millón. Que es el tope, digamos. 1.800.000%, ¿no? La gente también, por ejemplo, es el tope por el cual se impone. Exacto, claro. uno tiene un tope imponible que son por estas 60 UF. Entonces, me permite, por ejemplo, el ahorro provisional voluntario es que yo le meto más plata, en teoría, lo que hace mi fondo total de jubilación. Entonces, lo que estoy haciendo, además, tengo un beneficio tributario que yo deduzco de impuestos, del pago impositivo, de mi impuesto de segunda categoría como, ¿no es cierto?, como contribuyente. Si pongo plata de acá, descuento un porcentaje, entonces tiene ese atractivo y obviamente me ayuda a mejorar este fondo que va a ser el que voy a ocupar el día de mañana para poderme jubilar. Inclusive, si tengo una muy buena planificación y me preocupo de verdad, de moverme de fondo, de preocuparme de que esté una buena administradora, inclusive a lo mejor tratar de programar una jubilación anticipada, por ejemplo. Vamos a hablar de eso, también hay hartas preguntas en el Twitter, pero un llamado telefónico, el que llegó es Marta de Santiago. Alejandro, te escucha Marta, digo. Hola, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Cuéntame. ¿Cómo están ustedes? Sabes que mi consulta es la siguiente. Yo estoy en una AFP desde el año 94 nomás, ¿ya? Antes de eso no estaba bien informada sobre el asunto de esto de hacer imposiciones, y desde ese año en adelante ha sido fiel el pagar todo el tiempo, y ahora incluso cuando ya me pidieron empecé a pagar como independiente, pero me dijeron que mi jubilación iba a ser solamente de 16.000 pesos, y yo tengo 59 años. O sea, el próximo año ya estaría jubilando y 16.000 pesos es realmente demasiado bajo. Yo nunca me había informado que me estaban imponiendo sobre el mínimo solamente. En ese sentido, soy culpable en eso, pero no me informé. Entonces mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿puedo hacer yo algo como para aumentar o acogerme a algo para que mi jubilación no sea tan baja? Marta, gracias por la pregunta. ¿Qué puede hacer en concreto Marta y tantas otras personas que a lo mejor están en la misma situación que la señora Marta? A ver, la verdad que a esa altura ya no es mucho, es una persona que le queda en teoría un año de vida laboral bajo el escenario, ¿no es cierto?, del escenario de jubilaciones. Lo más probable es que, ¿no es cierto?, llegue con la pensión mínima que paga el Estado, ¿no es cierto?, que es un mínimo ¿Qué de cuánto? Aproximadamente como 87.000 pesos. 80 y algo, sí. 87.000 pesos. Entonces, la verdad que ya... Que la pensión básica solidaria. Exacto, la pensión básica solidaria, de alguna manera, es uno de los grandes problemas. De hecho, para tratar de evitar estas cosas, por ejemplo, hubo una modificación al sistema de reformas, al sistema de administraciones de fondos, en donde, por ejemplo, la gente freelance hoy día va a estar obligada a pagar, porque si no, lo que está haciendo el Estado dice, oye, ojo, si esto tú no lo mejoras, yo me voy a ir a la obligación con posterioridad de hacerme cargo de tu, entre comillas, responsabilidad de no haber puesto dinero, ¿no es cierto?, para preocuparte de tu vejez. Lamentablemente, lo que le pasa a Marta, un escenario que le pasa mucho, y lo que hablábamos, ¿cierto?, de esta sensación de carencia, de que la gente no entiende que hay algo que va a pasar en el futuro, pero tengo problemas mucho más importantes hoy día y eso lo voy pateando. A ella le conviene seguir trabajando. Hay otras personas que nos escribían que se retiraron anticipadamente, jubilaron anticipadamente, igualmente siguen trabajando y entonces tienen como dos opciones ahí, sí, dos entradas. Claro, ¿Qué es lo que saldría más efectivo? ¿Y cuánto tendría que imponerme al mes también? Lo que pasa es que nuevamente viene el ejercicio de la matemática financiera. Hagámoslo en la pizarra, ¿te parece? Nos falta mucho, pero con un dato, faltan datos. No se nos hace muy difícil sacarlo porque pero ¿cómo lo mejoro? El concepto es, Martínez, que yo tengo por un lado que mejorar, en una de esas tengo que calcular, ir a la FP y entender cuál es el monto que yo quiero, mi meta de dinero, ¿no es cierto?, acumular dentro de mi fondo para poder jubilar. Es que, perdón, te propongo algo. O sea, independiente que no sea el monto de Marta, pero podemos hacer un pequeño ejercicio así con algún monto básico. Por ejemplo, si una persona que quiere jubilarse con 400.000 pesos,
Tú dijiste ya... ¿Cuál es el monto al que tendría que llegar? Es que eso ya lo hablamos ya, que era, claro. Tú me tiraste el monto final. De los 75 millones. Claro, alrededor de los 75 millones. Pero realmente... Eso significaría trabajar por cuánto y ganando cuánto. Porque claro, es fácil elucubrar, pero realmente es posible concretarlo, es muy difícil. Escuchen, es que eso depende de los fondos, depende de que le impongan todo. No, pero del sueldo también. Exacto, lo que pasa, claro, depende un tema del sueldo, pero también de cómo yo estoy administrando mi tema. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos con el tema de las mujeres es que las mujeres, ¿no es cierto?, hay una brecha entre lo que gana el hombre y lo que gana la mujer por el mismo cargo, entre un 18 y un 30%. Y hay un tema que todavía nosotros no logramos entender como sociedad, que la maternidad es un costo social. Y lamentablemente, caso, ¿no es cierto?, las principales lagunas previsionales se hacen caso la mujer, de hecho, porque la mujer la pareja, se cargo. Exactamente. Entonces, si no entendemos, ¿no es cierto?, que como tenemos que tener un componente solidario en esa etapa como costo social a nivel país, hace muy difícil también. Pero lo que te pedía Martín, Alejandro, en el fondo, que pudiéramos ver una persona que está ya cercana, no sé, a 5 años de jubilarse, y que aspira a una pensión de 400.000 pesos y está lejos de eso. ¿Cuánto eran? 75 millones. ¿Qué puede realmente hacer a estas alturas? ¿Puede trabajar 5 años más, por ejemplo? ¿Tú lo recomendarías? Claro. Lo que pasa es que ahí depende del fondo, depende de los ricos que corra, depende, ¿no es cierto?, cuánta plata pueda poner a lo mejor voluntariamente adicional hacia la APB para llegar a un colchón que me permita jubilarme bajo las condiciones que yo quiero. Lo que pasa es que el tema pasa lamentablemente como lo planteaba Marta. O sea, Marta dice, yo me di cuenta hace 20 años atrás y nunca me pusieron, me ponían por el mínimo y me di cuenta hoy día que cuando queda un año, ¿cómo lo reviso? La verdad que vamos desfasados. Ayer conversaba con una persona y me decía, ¿sabes qué? Yo tengo deuda, entonces ya me jubilé y quiero que me paguen toda mi plata. Quiero que me pasen, si tengo 50 millones ahorrados, quiero administrarla yo. Quiero tener mis 50 millones yo aquí, porque además tengo deuda porque le estoy pagando la educación a mis hijos y ya le debo 30 a no sé quién y le debo otros 30 más. Entonces, no tengo cómo salir. Y yo voy a seguir trabajando igual. ¿Le puedo pedir la plata, por ejemplo, en la FP? Porque tú puedes ver de qué monto te lo van a pasar, pero la larga siempre te dejan un colchón para ir viviendo. ¿Qué pasa si tú vives hasta los 110 años? O sea, en algún momento determinado, si no el escenario, si tú lo ves desde el punto de vista fiscal, te dice, momento, yo no tengo por cargo que tú la pediste antes para pagar tus deudas. Ya, pero yo voy a hacer un retiro, por ejemplo, yo digo ya, jubilo a los 65. Yo quiero que me pongan según la plata que yo junté, yo calculo que me voy a morir, según mi estilo de vida, a los 85. ¿Y si te moriste a los 100? Perdón, sí. Pero mi pregunta es, ¿puedo decir a la FP? Claro, no me calcule por los años que usted dice, sí, calcúleme los años que yo quiero. Pero hay distintas alternativas al momento de jubilarse, ¿no es cierto? Está el retiro programado. El retiro programado y, ¿no es cierto? Y el estándar, digamos, ¿no es cierto? Claro, que es el vitalicio. Y en el estándar ellos tienen la cantidad de años y no hay opción de cambio. Exacto. ¿O hay opción de cambio? No hay opción de cambio. Y lo que otros, ¿no es cierto?, programados que te pasan mayor monto durante un periodo de tiempo, pero después también tú vas a bajar a otro nivel de ingreso. ¿Y la plata que quedó si uno se murió antes? También son montos que también son heredables. ¿Son heredables? Son heredables, claro, correcto. Sí, correcto. Y eso lo puede heredar o la pareja, ¿no es cierto? En este caso la señora o el marido. Y otra duda que aparece mucho en el Twitter, ¿por qué la AFP tienen ¿cómo se llama? Tienen buenas utilidades. Y eso se percibe y hay una sensación de que esas utilidades no chorrean. Ganen, tengan o no utilidad los fondos. Claro, hay diferencia, hay una sensación de que las AFP siempre ganan y ganan mucho, no así las personas que están dentro de la AFP. Súper buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que estamos hablando ahí es cuánto gana esta parte de la AFP, lo que te cobran por la administración. Y está en otra vereda, en la vereda de enfrente, tus fondos, que son dos escenarios distintos. Entonces la gente dice, las utilidades de la AFP son muy buenas, claro, porque están acá. ¿Por qué son buenas? Porque, como tú decías, una de las falencias que tiene este sistema es que también permite que la administradora de fondos de pensiones gane a todo evento, gane o pierda. Claro. Tu plata, entonces raya para suma, administre bien o administre mal tus plata, ellos tienen un fee fijo por hacer el negocio, por generar y hacer estos movimientos de plata. Entonces, de alguna manera, yo veo claro, las rentabilidades están acá. Por ejemplo, de hecho, yo me acuerdo el año 2011, tuve una utilidad de un 40%, de rentabilidades fueron de un 19%. Oye, hay una brecha tremenda, claro. Porque uno del fondo es como ellos administraron tu plata y otro, ¿no es cierto?, el monto que ganaron ellos por hacer esta pega, que son dos valores, ¿no es cierto?, son dos tópicos absolutamente distintos. Y lo más terrible es que uno se queda con la sensación de que no puede hacer mucho. Sí.
Y es que eso es lo más tremendo después de esta Sobre todo conversación. cuando ya tienes hartos años. Así es. Exactamente, ahí viene, ¿no es cierto?, el llamado, por ejemplo, una de las recomendaciones, algunas personas que tienen, por ejemplo, seguros de vida, a lo mejor tomar un seguro de vida con opción de ahorro, que el día de mañana me permita, ¿no es cierto?, equilibrar, y cuando yo me vaya a jubilar, tener un colchón, cuando no ocupe este seguro de vida, ¿no es cierto?, y la opción de ahorro me permite hacer rescate de mis dineros en un momento determinado, me va a generar, obviamente, un colchón y disponer de esa plata, por ejemplo, del ejemplo que me estabas poniendo tú, Martín, con esta persona que está endeudada. Perfecto. Alejandro Ursúa, entonces economista de la UNAP, excelente. Muchas gracias, Alejandro, como siempre, una gran Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Gracias. También queremos hablar de Tefal. Para cocinar no hay que ser chef, Jaime, verdad. pero sí tener productos que aseguren una perfecta cocción de tus alimentos.